Sean todos bienvenidos a Iglesia Gracia. Vamos a Mateo su capítulo 3. Mateo su capítulo 3. I have a Bible over there if you guys need one. Ahí. Adentro de mi mochila. Yes. Mateo su capítulo 3. Mateo. Pasamos un buen tiempo en el libro de Salmos y ya se me quedó grabado en la mente que Salmos, ¿no? Pero es Mateo su capítulo 3. Una vez más, sean todos bienvenidos. Sé de que nos congregamos, amén, físicamente y en línea también. Los que nos acompañan en línea, sean bienvenidos. Mateo su capítulo 3. El día de hoy vamos a estar explorando bajo el tema El Rey ha venido. El Rey ha venido. Y esto vamos a ver Mateo su capítulo 3. Ya el nacimiento de Cristo ya lo vimos, su descendencia, su linaje. Ahora vamos a Mateo capítulo 3. Dice así, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, está buscando ideas de cómo vestirse. Ahí tiene una idea, ¿no? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos como padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Como dije en la semana pasada, estudiamos al niño Jesús, ¿verdad? Vimos de que Jesús nació, los magos lo vinieron a visitar, pero luego Jesús sale huyendo y huyó a Egipto. ¿Por qué? Porque se había levantado Herodes en una gran furia para poder matar, con la intención de matar al rey prometido, ¿verdad? Ahora ya han pasado 28 años.
Quiero que entiendan muy bien esto. Del capítulo 2 al capítulo 3, Mateo lo único que hace es nos menciona de que Jesús, siendo niño, regresa a Galilea, pero ya no nos vuelve a mencionar nada más de Jesús hasta en el capítulo 3. El capítulo 3 ya han pasado 28 años. Significa que hay 28 años que no se registra de la vida de Jesús, más que Lucas. Lucas hace un registro de Jesús cuando tenía 12 años, que se pierde, entre comillas, pero lo encuentran en la casa de Dios, ¿no? En la casa de mi padre me conviene estar y va. Es el único registro de la infancia de Jesús. Pero Mateo tiene una audiencia completamente distinta y su enfoque es decir, hey, este es el rey que se les ha venido anunciando desde la antigüedad. Y ahora Mateo deja el pesebre, deja al niño Jesús y nos traslada al desierto. ¿Ok? Entonces, en estos capítulos vamos a contemplar 4 escenas que anuncian la llegada del Rey de Gloria. Vamos a estar hablando sobre el mensajero del Rey, el mensaje del Rey, el bautismo del Rey y el ejemplo del Rey. Vamos a estar hablando de estas cosas y cada sección, ojo, cada sección revela algo glorioso sobre la humanidad de Cristo, sobre el mensaje, sobre su misión y cómo debemos nosotros responder a su reino. Eso es lo que vamos a estar mirando en este capítulo 3. ¿Qué les parece si iniciamos? Iniciemos con el mensajero del Rey. El mensajero del Rey. Mateo abre de esta manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Mateo abre el escenario con un predicador y más bien este no es como cualquier predicador. Este no es un predicador común, ese es un mensajero. Abre la escena en el desierto con un mensajero llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, Mateo lo menciona como una profecía cumplida de Isaías, de Malaquías. Este hombre representa a cada mensajero que Dios ha enviado para preparar el camino. Isaías 43 dice, preparad el camino del Señor. La misión de Juan el Bautista, como todo mensajero, era venir y anunciar de que pronto llegaba el Rey de Reyes. Esta era su misión. Y su misión era de que cada persona en cada esquina pudiese oír el anuncio. ¿Ok? Juan aparece del desierto. No aparece en un palacio, no aparece en un mercado, no aparece ni en un templo. Aparece en el desierto. ¿Por qué es que Mateo nos insinúa que Juan el Bautista sale del desierto? Pensemos en Éxodo. ¿A dónde fue que Jehová, después de haber sacado la esclavitud a los hebreos, a dónde los llevó? Al desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque ahí en el monte Horeb era donde iban a ser refinados. De ahí, de ese monte Horeb, fue donde Dios sacó a los hebreos y les dijo, vayan. Lo que está haciendo Juan el Bautista, está haciendo una representación de una persona que está alejada del público, que lleva un mensaje especial y que todo su día, sus momentos, ha sido en preparación para una gran misión. Esto es lo que representa el mensajero. El mensajero
En la antigüedad, más bien, era aquel que traía las noticias, le gustara o no le gustara a las personas. Ahora, ojo, nadie se podía meter con el mensajero. Si el mensajero, al entregar una noticia y a la persona no le gustaba la noticia, mataba al mensajero, el rey se levantaba en guerra porque le han matado un mensajero. El mensajero debe de ir con una gran misión. El mensajero no solamente se prepara, pero cuando sale, sabe muy bien de que su vida está al borde de la muerte. O sea que él sale completamente dependiente de que si lo matan, el rey se levantará. Pero él cumplió su misión. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, lo que nos viene a mostrar Mateo con Juan es la clase de mensajero que Dios manda para proclamar su mensaje. Ojo, salió del desierto, pero no solamente salió del desierto, también nos dice su vestimenta. Miremos el texto. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Salió del desierto, tenía pelo de camellos como vestimenta, tenía un cinto de cuero en sus lomos, su comida era orgánica, que era langostas y miel. ¿Qué es lo que representa todas estas imágenes? Todo esto representa dependencia del rey. Juan el Bautista estaba completamente desconectado de la sociedad. Estaba completamente desconectado de un mundo que funcionaba en el mercado, en la tienda, el trabajo, y un ciclo vicioso y una rutina cada día igual, una rutina. Juan el Bautista estaba completamente desconectado de esto. El mensajero del rey que viene a proclamar es uno que tiene una misión, está completamente dependiente del rey. Y número 3, este hombre proclama la venida del rey. En otras palabras, él se hace lejos, se hace menos para proclamar a aquel que va a venir. Entonces, el mensajero debe constantemente depender de Dios. ¿Ok? Y el verdadero predicador o mensajero siempre va a apuntar a Cristo y no al mensajero. El mensajero debe de saber su misión de todos los días. Dependencia. Depende de Cristo. Eso es lo que representa todo esto. Esto es la vestimenta y miel silvestre, comida orgánica. No era de que él, ay, me fascina el puerco, por favor, no. No. Era de que completamente dependía. Él no sabía qué es lo que iba a comer el día de mañana, pero comía algo. Él no sabía de qué iba a vestir al próximo día, pero sabía que tenía vestimenta. El verdadero mensajero que proclama las buenas nuevas es aquella persona que sabe depender completamente de aquel que lo ha mandado. Y cuando predica, la predicación siempre está escondida detrás de la cruz, porque la verdadera predicación, exalta a Cristo, no a los hombres. Este es el mensajero del rey. Ahora miremos número 2, el mensaje del rey. El mensaje del rey. Mateo capítulo 3 versículos 5 al 10 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, ojo, confesando sus pecados. El mensaje del rey era sencillo. Era fácil.
arrepentíos. El mensaje del rey que proclama a través de los mensajeros es tan fácil, es buscar el arrepentimiento. Ese es el mensaje. Nosotros como predicadores, como líderes, incluso ustedes como hijos de Dios, como portadores de la palabra de Dios, que cada uno de ustedes tiene el mandato de ir y proclamar el evangelio a toda nación. El mensaje de ustedes es proclamar a Cristo, pero buscar el arrepentimiento. Predicar el arrepentimiento. No solamente decirle, hey, arrepiéntete, pero aún nosotros vivir siempre bajo el arrepentimiento. Siempre bajo el arrepentimiento. Ahora, el mensaje es tan sencillo, pero es tan difícil. Porque aquí lo que se busca es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento visible. Es lo que nos está diciendo Mateo. Mateo dice, y salían de él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver, versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ojo el versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está la clave. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ojo, aquí en la escena tenemos a dos clases de personas. Aquellos que se arrepienten verdaderamente, genuinamente, cuando oyen el mensaje de Cristo, tienen una convicción tan fuerte que caen arrepentidos y dicen, ya no lo vuelvo a hacer, y se apartan. Pero por otra esquina tenemos a los fariseos y saduceos que practican la ley, se visten bien, se visten como santos, proclaman ser santos, pero el corazón está que tan lejos del arrepentimiento. Eso es lo que vemos aquí. Ahora, ¿cómo es que uno puede pensar como fariseo? ¿Cómo es que yo puedo vivir una vida religiosa sin yo darme cuenta? Bueno, aquí la tenemos en la Biblia. Versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre. Esto es interesante, porque a esto muchos teólogos le llaman la herencia religiosa. La herencia religiosa. ¿Por qué? La herencia religiosa se ve así. Yo no necesito arrepentirme porque yo nací en un hogar cristiano. Esa es herencia religiosa. Mis abuelos fueron cristianos, mis padres fueron cristianos, mis tatarabuelos eran cristianos y yo nací en una cuna cristiana. Yo soy cristiano y yo voy a la iglesia y yo traigo la Biblia y ya me morí. Espérame. Eso se le llama herencia religiosa. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento de corazón. En otras palabras, no ha habido una convicción en el corazón, sino que estamos viviendo una herencia que se nos ha pasado. Yo tengo compañeros de trabajo, yo tengo amigos que dicen que son católicos. Y si les preguntas por qué, pues es que voy a la iglesia católica. ¿Y cómo es que llegaste a la iglesia católica? Ah, es que desde niño mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, mi tía me llevaba a la iglesia católica. Entonces, esto es una rutina. Estamos viviendo una herencia religiosa, una rutina. No basta solamente con venir a la iglesia todos los días. Se trata de vivir el arrepentimiento genuino de corazón. Y ese es el mensaje del Rey. El mensaje del Rey que ha venido es arrepiéntanse. Vivamos una vida dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Mateo, su capítulo 7, versículo 15 al 20 dice, guardaos de los fariseos,
profetas, perdón, guardaos de los falsos profetas, dice Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos que rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar mal frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lucas, su capítulo 6, versículo 43 dice: cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza. Toda fe genuina se manifiesta en un cambio de vida visible. En otras palabras, frutos. Frutos. No basta con herencias religiosas, no basta con religiosidades o incluso con conocimientos doctrinales. No basta solamente con eso. Basta de que uno siempre tenga una convicción. Yo soy pecador y necesito un Salvador. Mientras nos consideremos personas buenas, siempre estaremos viviendo una herencia religiosa. Mientras mi vida diga, bueno, yo soy una buena persona, siempre estaremos viviendo una herencia religiosa. Y este es el mensaje del Rey: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque solamente el Rey puede transformar de lo más vil a algo bueno. Número 3, el bautismo del Rey. Hemos visto el mensajero que viene con una misión y una dependencia. Hemos visto cuál es el mensaje del Rey: arrepiéntete. Arrepiéntete. Número 3, ¿cuál es el bautismo del Rey? Bueno, Mateo capítulo 3, versículo 11 dice así: a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. Aquí hay 3 bautismos. Y quiero que me pongan mucha atención. Aquí Mateo está mencionando 3 bautismos. Número 1, el bautismo en agua. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahora, ojo, en aquellos tiempos, antes que Cristo muriera, el bautismo en agua era simbólico a la purificación. Era simbólico de ser limpio, ¿verdad? Ahora no se vive un bautismo para arrepentimiento, ¿ok? El bautismo en sí no me cambia a mí, pero el bautismo en agua es simbólico a de que yo he decidido negar mi propia vida, mis propias comodidades, mis propios deseos y comenzar a vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es simbólico, ¿ok? Ahora, nosotros bautizamos en agua, pero no para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahora viene el segundo bautismo. El segundo bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, entendamos muy bien esto. El bautismo del Espíritu Santo, cuando lo vemos a la luz de la Biblia, es el bautismo de la regeneración. Es el Espíritu Santo que nos hace sentirnos y nos redarguye y nos da convicción de que somos necesitados de un Salvador, y por lo tanto recibimos la fe para poder aceptar a Dios como nuestro Salvador. Amén. ¿Sí me entienden?
El bautismo de agua es simbólico porque primero ha sucedido la regeneración. Ahora, ojo, Juan dijo, yo bautizo en agua. Yo. Está hablando Juan. Significa que el verdadero arrepentimiento pasa primero por el Espíritu Santo. Porque dice, el que viene después de mí bautizará en Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que Él nos hace a nosotros regenerar, nos regenera, nos da vida, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, mas Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es obra del Espíritu Santo. Ahora viene el Espíritu Santo, nos da convicción y ahora venimos al bautismo de aguas. Al bautismo de aguas. El bautismo del Espíritu Santo, entienda esto, no es un doble bautismo. Hay muchos que piensan que el bautismo del Espíritu Santo es un doble bautismo y esto no es bíblico. El Espíritu Santo nos da vida, viene y mora en nosotros y se queda con nosotros. El bautismo del Espíritu Santo no es la obra donde Él viene y desciende y comenzamos a sentir cosquillero en la piel y nuestros pelitos se nos enchinan y comenzamos a hablar en lenguas y hacer un alboroto santo que se le llama. No, ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la obra regeneradora de Dios. Vayamos a la Biblia. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Bautizarnos a darnos vida. Y ya que nos dio vida, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Él no se va. Él no se va. Él se permanece en nosotros. Ahora el tercero, el bautismo en fuego. El bautismo en fuego. Ojo, Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 3 bautismos, el agua, el Espíritu y fuego. ¿Cuál es ese fuego? Si lo vemos bíblicamente, es el juicio. Es un juicio que Dios trae. No es el fuego del Espíritu Santo. No es de que Dios nos va a bautizar con espíritu y fuego para que podamos hablar en lengua. No. Bíblicamente, Jesús trae 2 bautismos con Él. O te da vida o te da juicio. Es lo que Jesús viene a hacer. Jesús viene a hacer una separación de vidas. El mensaje es sencillo: arrepiéntete porque viene el Rey. Ahí viene el Rey. Y cuando Él venga, lo que va a ser una separación. A unos va a bautizar con Espíritu Santo. A otros va a bautizar en juicio y en llamas y en fuego donde nunca jamás se apagará. Porque eso es lo que nos dice el versículo. Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Si vamos en los tiempos de antes o en la agricultura, un aventador es como un rastrillo o una pala, que lo que hacen es que recogen el trigo,
otra. Y mientras están cortando, ¿ok? El trigo y la paja, el trigo permanece en el piso y la paja, como es tan liviana, comienza a flotar, a flotar. Entonces lo que está diciendo Mateo es, su aventador está en su mano. O sea, Jesús tiene el poder para juzgar y para salvar. Y luego dice, y limpiará su era. Él separará lo bueno, que es el trigo, y lo malo, que es la paja. Y luego dice, recogerá su trigo en el granero. En otras palabras, salvará a los santos y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juzgará y castigará a los impíos. Mateo nos está dando a entender esto, que la obra de Jesús, la misión de Jesús es darle vida y transformación a unos y darle juicio en base de fuego a otros. Esa es la misión de Jesús. Jesús vino al mundo con una misión y la misión era cumplir lo que el Padre había decretado. Pero para poderse cumplir este decreto, Jesús tuvo que nacer, tuvo que vivir y tuvo que comenzar su ministerio. Y en su ministerio, la misión de su ministerio era hacer una separación. Por eso es que más adelante, cuando leamos el capítulo de Juan, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y vienen hacia mí. Hay separación. Él tiene sus ovejas. ¿Cierto o no cierto? Eso también es simbólico. Cuando Moisés estaba en el desierto con las tablas, él hizo una separación y él dijo, los que estén con Dios vengan acá y los que no, quédense allá. Y dice la Biblia que Moisés tiró y se hizo una separación y la tierra tragó a gente. Hay una separación. Hay salvos y hay un juicio. Esta es la misión. Este es el bautismo del Rey. El Rey viene para bautizar. O nos bautiza en Espíritu Santo o nos bautiza en fuego. Pero vamos a ser bautizados. Una de dos. Y no nos vamos a poder escapar de este bautismo. Porque esa es su misión. Número 4, para terminar, vamos a ver el ejemplo del Rey. El ejemplo del Rey. Mateo 3:13 en adelante dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Ojo, Jesús no era un hombre pecador. Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús no necesitaba arrepentirse. Pero entonces, ¿por qué se bautizó? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora pues, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos a ver dos cosas aquí. Jesús no era pecador para ser bautizado para arrepentimiento. Pero si Él se bautizó, fue con el fin y propósito de cumplir un mandato. En otras palabras, Jesús vino a obedecer a su Padre. Él vivió la obediencia que el Padre demandaba. El ejemplo del Rey fue ¿qué? Vivir una vida en obediencia. Ese es el ejemplo que usted y yo debemos de agarrar. De que la misión fue exacta, la misión fue específica y la obediencia fue específica. Cristo se bautizó a luz de la obediencia del Padre. Jesús aún en su humanidad, y muchos dicen, sí, pero era 100% humano. Entiendo,
Pero aún en su humanidad Jesús no pecó. Y eso lo vamos a ver la semana que viene cuando Jesús sea tentado en el desierto. ¿Ok? Pero Jesús en su humanidad y en su gloria y en su infinitud no pecó, pero se bautizó para darnos a nosotros ejemplo de que debemos de siempre cumplir el mandato. ¿Y cuál es el mandato? Lo que en la Biblia nos dice. De vivir las palabras que Dios nos deja. De vivir paso a paso como la palabra nos describe que nosotros vivamos en un estilo de vida de obediencia. Ahora, aquí está lo segundo que me llama mucho la atención. Todo este texto del ejemplo del rey. Dice, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Aquí hay se le dice teofanía. Esto es algo tan interesante, porque aquí Mateo nos está revelando la Trinidad por primera vez en el Nuevo Testamento. Mateo nos revela la Trinidad, la acción de la Trinidad. Tenemos a Jesús en bautismo. Tenemos al Espíritu Santo que está descendiendo como paloma y tenemos la voz del Padre que declara: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Por primera vez en el Nuevo Testamento, en Mateo, nos declara que hay una Trinidad. Está el conjunto listo, preparados para cumplir la misión de salvar a aquellos que Jesús vino a salvar y a juzgar a los que va a juzgar. Vemos cómo la Trinidad se ajunta, se sincroniza en una sola misión. La misión es salvar y juzgar. Esto no se trata de que yo vine, Jesús, para darte a ti una vida y que la vivas en prosperidad financiera, o que tú vivas un estilo de vida como pastor y como líder que tengas millones. No. La misión de Jesús es sencilla: te voy a salvar y ese es el mejor regalo que puedes recibir. O te voy a juzgar y eso es lo que tú mereces. Sencillo, fácil. Jesús hizo milagros, pero el mayor milagro que nos ha podido dar a usted y a mí es la salvación. Es la salvación. Porque recuerde que usted y yo merecíamos toda una condenación. Merecíamos enemistad con Dios. Merecíamos ser quemados como la paja en el fuego que nunca se apaga. Pero gracias a la misión de Cristo, que Él decidió ajuntar su trigo y salvar su trigo. Y nos ha elegido para salvación. Y la salvación es lo más importante que usted y yo hemos recibido. No es lo que nosotros poseemos. No es lo que nosotros podamos poseer con nuestras propias fuerzas. Este es el regalo más grande que hemos podido recibir: la salvación. La salvación. Y podemos ver cómo es que Jesús, el Rey, se sometió a obediencia en humildad y se sometió a la voz del Padre para comenzar su misión. Él nos dio el ejemplo perfecto. Ahora mi pregunta es: ¿cómo es que estamos predicando al Rey? Número 2 es: ¿estás predicando el Rey, el mensaje del Rey? Arrepentimiento.
¿estás viviendo el arrepentimiento? Número 3, ¿soy bautizado por el Espíritu o vivo una vida religiosa o una herencia religiosa? ¿He sentido verdaderamente un arrepentimiento en mi vida? ¿He recibido yo la convicción de que necesito un Salvador? Y o si sí, ¿qué pasos estoy dando? ¿Qué pasos estoy dando? ¿Estoy dando pasos de obediencia o pasos de alejamiento? ¿Soy fariseo o me uno con todos los demás diciendo yo necesito de un Salvador y me voy a arrepentir de todo corazón? El Rey ha venido y su mensaje es sencillo: arrepiéntete, arrepiéntete. Busca la obediencia, busca la humildad en el bautismo del Rey. Solamente así seremos salvos una vez y para siempre. Pero mientras solamente oigamos el mensaje y no accionemos, tendremos que tener cuidado porque tal vez nuestro bautismo será fuego. Este es el mensaje del Rey. El Rey ha venido, iglesia, y pronto vendrá otra vez por su iglesia. ¿Qué tal los inclina su rostro? Padre, te doy gracias en este momento. Porque, Señor, hemos podido ver, Señor Dios mío, que la venida tuya, Señor, ha causado una gran división. Tú no viniste, Señor, para ser amigos o para disfrutar de una vida en el mundo, Señor, cotidiana, sino que el Rey ha llegado y el mensajero ha preparado el camino y el mensaje es llamar al arrepentimiento y su ejemplo es revelada en obediencia. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros podamos vivir el ejemplo tuyo, Señor. Que nuestro corazón se sienta en necesidad de un Salvador y que nos humillemos y que vivamos dando frutos, Señor. Que nuestro estilo de vida sea dar frutos, Padre, así como lo dice la Biblia. Tú eres el autor de la eternidad y de la salvación para todos aquellos, Señor, que te obedecen. Permite que nuestra obediencia, Señor, nos lleve a la eternidad siendo salvos por tu palabra. Padre, si alguno de nosotros, Señor, no hemos llegado al arrepentimiento, te pido que podamos arrepentirnos y que podamos creer, Señor, en ti y seguirte a ti, que no baste con solamente oír, Padre, el mensaje de cada domingo, sino que nuestro corazón se abra y que miremos al mensajero y que recibamos al Rey. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, porque cada vez tu palabra nos confronta a mejorar nuestras pisadas. Te pido que tú seas glorificado y exaltado a través de ella, Señor. Ahora, mi Rey, despídenos en paz. Ve con cada uno de nosotros, Señor. Si uno, Padre, necesita o está en necesidad, Padre, suple. Si uno, Padre eterno, está en cansancio o en debilidad, Señor, Padre, restaura, sana, purifica, alimenta y cubre, Señor, con tu Espíritu Santo. Y, Señor, que este mensaje sea nuestro diario vivir, Padre, y que vivamos siempre dando luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Gracias por aquellos que, Señor, nos acompañaron en línea.
Bendícelas, guárdalas, Señor, así como tú guardas, Padre eterno, a tu iglesia alrededor del mundo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los